Lo último que veremos como parte de la explicación de los contenidos de la ficha 13 es la explicación de un algoritmo designado como fusión de arreglos ordenados o fusión o mezcla de vectores ordenados. La idea es que dados dos arreglos unidimensionales, dos vectores ya cargados y ya ordenados, a los que vamos a designar A y B, se designa como fusión de arreglos o mezcla de arreglos al proceso de generar un tercer arreglo, también ordenado, que vamos a llamar C, a partir de los dos originales. Es decir, pretendemos partir de los dos arreglos A y B que nos dan como dato, pueden ser de distinto tamaño, sabiendo que están ordenados, y recorrerlos a ambos en paralelo, generando un tercer vector que contenga todos los elementos de los dos arreglos originales, sin saltear ninguno, pero de forma tal que el tercer arreglo quede ordenado cuando termine el proceso de recorrido de los dos originales. Está claro que una manera de hacerlo podría ser tomar todos los elementos de A, copiarlos en C, tomar todos los elementos de B, copiarlos en C y luego ordenar C. Pero ese proceso a la larga terminaría siendo muy lento. Hay que hacer la copia de A, la copia de B y luego disparar un proceso de ordenamiento, por ejemplo, por selección simple, que tiene una demora, si se trata de un método simple, de proporcional a n cuadrado comparaciones, siendo n el tamaño del arreglo que quiero ordenar. Y eso es mucho tiempo comparado con el que podríamos obtener si hacemos este proceso de función con un poco más de ingenio. ¿Cuál es la idea? Para no perder tiempo se puede aprovechar el hecho de que los arreglos originales A y B ya están ordenados y ese orden mantenerlo mientras se genera el tercer arreglo o el tercer vector. Muy general, aunque después lo vamos a ver con una gráfica, se usan respectivamente dos índices auxiliares, uno i y otro j, inicialmente colocados en cero. Con la variable i se recorre el arreglo a y con la variable j se recorre el arreglo b, de forma tal que siempre podemos acceder a la casilla a sub i para algún valor de i y a una casilla b sub j del otro arreglo para que podamos compararlas entre ambas. El menor de ambos, sea que esté en A o que esté en B, se copia en el arreglo C en el primer componente libre. El componente que en un momento determinado está libre en el vector C se marca con una tercera variable auxiliar actuando a modo de índice que vamos a llamar K. Esto en términos muy generales, después lo vamos a ver con una gráfica. Bueno, se continúa con el recorrido de los dos arreglos originales A y B, incrementando la variable I o la variable J, dependiendo de dónde vino el menor que se llevó al arreglo C, hasta que se llegue al final de uno de los dos arreglos originales. Necesariamente vamos a llegar a terminar con uno antes que el otro. Y en el que no terminó todavía podrán quedar algunos elementos que todavía no hayan sido comparados con nadie y que también tienen que ser llevados al arreglo C. Cuando uno de los dos arreglos termine, el que no haya terminado tendrá una serie de componentes al final que directamente tomaremos como están y ahí sí los copiaremos al final del arreglo C para completar el proceso. Allí estamos mostrando esencialmente una gráfica que muy rápidamente podemos usar para explicar la idea nuevamente y las dos partes de las que está compuesto este algoritmo. Suponemos que en la gráfica que se ve allí, el arreglo que vemos arriba y a la izquierda es A y el que se ve arriba y a la derecha es B. El arreglo que queremos generar, que aquí ya contiene todos los números, como si el proceso hubiera terminado ya, es el arreglo C, que es, insisto, el que queremos generar. Lo que se ve a la izquierda es la parte de fusión o mezcla propiamente dicha. La idea muy general
es tomar en la variable n el tamaño del vector a, que sería en este caso 4, en la variable m el tamaño del vector b, que sería en este caso 3. Entre los dos, estos dos arreglos suman una cantidad de 7 componentes y ese es el valor que estamos dando aquí en la variable t para saber qué tan grande tiene que ser el tercer arreglo que tenemos que crear, que es el arreglo c. T es igual a n más m, sería 4 más 3 en este caso 7, y a continuación procedemos a crear el arreglo de salida que vamos a llamar c, de forma que empiece conteniendo tantos como t casilleros, 7 en el caso de este ejemplo, cada uno de ellos inicializados en 0. O sea, esto crea el arreglo que tenemos que devolver, el arreglo C, que sería el de aquí abajo, pero con todos los casilleros valiendo 0. Los casilleros ya existen y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el proceso de fusión tomando a un elemento de A y un elemento de B alternativamente, dependiendo de cuál sea el menor, para ir llenando el arreglo C, o bien para ir reemplazando sucesivamente los casilleros que valen 0 en C. Pues, lo que se está explicando aquí es el proceso general que permite hacer lo que explicamos hace unos minutos. La variable i, la variable k y la variable j valiendo 0 se van a utilizar para recorrer el arreglo A, el arreglo B y el arreglo C respectivamente, y comparando quién es el menor, o si viene de A o viene de B, se decide cuál de esos dos elementos tiene que ir al tercer vector C para ir llenándolo en forma ordenada. Este proceso que muy rápidamente estoy describiendo aquí, en algún momento va a llegar al final de uno de los dos vectores. O llego primero al final de A o llego primero al vector al final de B. Cuando lleguemos al final, lo vamos a ver después con más detalle, este ciclo corta y al cortar este ciclo todavía nos queda aplicar este proceso que estamos viendo aquí a la derecha para tomar los elementos del arreglo que quedaron al final del arreglo que todavía no terminó y copiar todos los elementos que hayan podido quedar al final a la parte derecha o a la parte final del arreglo C. Este elemento, este proceso que estamos describiendo aquí, se encarga de hacer esa parte. Tomar los elementos que hayan quedado al final del arreglo que todavía no terminó y copiarlos en el arreglo C también al final. Y el proceso de mezcla propiamente dicho es realizado por el algoritmo que se ve aquí en el bloque de la izquierda. Para explicar cómo funciona esto, lo vamos a hacer con bastante detalle en un gráfico más profundo, pero basado en el mismo que estamos viendo allí. Voy a cortar la presentación y vamos a mostrar ese gráfico aquí. A la derecha de la pantalla tenemos la misma gráfica, pero con algunos elementos que me permiten interactuar con la misma e ir explicando lo que va haciendo ese algoritmo que se ve a la izquierda. El arreglo que tenemos arriba y a la izquierda es A, esta flecha está indicando que este es el arreglo A, el de la derecha es B, que está indicado acá, y el que queremos generar, que está aquí debajo, es el arreglo C. Lo que estamos diciendo aquí, el arreglo C tiene tantos casilleros como la suma de casilleros de A y de B, que son claramente 7. Los casilleros están numerados de 0 a 6, inicialmente están valiendo todos ceros, yo no he puesto los ceros aquí, pero es lo mismo, la idea es suponer que están los casilleros y queremos llenarlos con los elementos tomados de A y de B en forma ordenada. Pues bien, comenzamos asignando la variable i, la variable k y la variable j en 0, que son variables que van a ser utilizadas como índices para recorrer respectivamente con i el arreglo A, con j el arreglo B y con k el arreglo C. Como las tres están inicializadas en 0, inicialmente, ponemos la variable i, la represento con esta flecha de color rojo que puse aquí, apuntando al casillero 0. J también apunta al casillero 0 pero de B, y K apunta al casillero 0 pero de C. Luego, ponemos un ciclo
para llevar o iniciar el proceso de fusión. El ciclo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que, insisto, en cada vuelta tomar un casillero de A, un casillero de B, determinar cuál de los dos es el menor y al menor copiarlo en C. El casillero de A que vamos a tomar es el apuntado por I. El que tomamos de B es el apuntado por J, y cuando sepamos cuál de los dos es el menor, a ese lo vamos a guardar en C en la casilla K. El ciclo lo que tiene que hacer es controlar, a medida que avancemos en A y a medida que avancemos en B, es que con la variable I no llegue al final del arreglo A o no llegue al final del arreglo B con J. Y se va a ir incrementando a 1, a 2, a 3. J se va a ir incrementando a 0, a 1, a 2, pero una de las dos en algún momento va a llegar al final del arreglo. Una vez que una de las dos llegue al final, la fusión propiamente dicha no puede continuar porque ya no tendría contra quién comparar al elemento que quedó en el otro arreglo esperando a alguien contra quien compararse. Entonces, cuando una de las dos variables, I o J, llega al final del arreglo que está recorriendo, el ciclo, que en este momento estoy señalando a la izquierda, debe detenerse. Y eso es lo que estamos controlando. El ciclo debe seguir mientras el valor de I se mantenga menor que n. En este caso n es el tamaño del arreglo A y vale 4. Mientras I se mantenga entre 0 y 3, continúe. Cuando I llega a valer 4, deténgase porque el arreglo A en ese caso se terminó. Y además, el ciclo debe seguir mientras J sea menor que el tamaño del segundo arreglo. La variable m contiene el tamaño de b y por lo tanto en este caso m vale 3. Mientras i, que empezó valiendo 0, se mantenga menor que 4 y j, que también empezó valiendo 0, se mantenga menor que 3, continúe. En el momento en que una de las dos llegue la primera a valer 4 o la segunda a valer 3, deténgase y completaremos el proceso con el bloque de código que se ve aquí a la derecha. Bueno, como inicialmente tanto i como j valen 0, y la tengo acá y la j la tengo allá, la primera vez que entramos a este ciclo la condición es cierta y por lo tanto entramos. Se toma lo que sea que contenga a en la casilla i, sería a sub 0, el 3, y se compara con lo que contiene b en la casilla j. Como j vale 0, es el 2. Preguntamos aquí si el valor contenido en a sub i, el 3, es menor que el valor contenido en b sub j, que es el 2. Como esa respuesta es falsa, ¿sí? 3 no es menor que 2, vamos al else. Y si entramos al else, resulta que el menor de los dos valores que estoy comparando viene del vector b, o sea, es el 2 que está en la casilla b0. Si el valor viene de b, bueno, lo que estamos haciendo acá es simplemente decir, quiero ir al vector c en la casilla indicada por k, k vale 0, así que lo que sea se va a asignar aquí, en donde ahora no hay nada en ese momento, en definitiva hay un 0, y allí asignamos el valor bj, que sería el 2 que tenemos aquí arriba. Para reflejar que eso efectivamente es lo que va a ocurrir, aquí hacemos un clic, elimino una tapa que le puse allí y ahí tenemos el 2 como era de esperar. El 2 se acomoda en esa casilla. Como el valor 2 ya fue comparado y ya fue trasladado al arreglo, en definitiva, y el vector del cual vino ese 2 es b, lo que tenemos que hacer ahora es habilitar el siguiente casillero de b sumándole 1 a la variable j, que es la variable con la que estoy recorriendo a b. Y por eso en este momento lo que vamos a hacer es en el programa incrementamos en 1 el valor de j, pero en la gráfica lo que hacemos es mover el gráfico para que la flecha que apunta o que representa la variable j pase a apuntar a la casilla 1. Observen que el menor vino de b, por lo tanto ese valor se trasladó al vector c y la variable j, que hasta ahora valía 0, pasa a valer 1 y solo se movió el índice en la variable p. No muevo el índice de la variable a porque el 3 que recién perdió en la comparación con el 2, ahora tiene que compararse con el 6. El que muevo es el índice del vector que en esa vuelta aportó al menor,
que se copió, perdón, en el vector C. Sea lo que sea que hayamos hecho en este if, si dije que sí, llevo al vector C el contenido de A sub I e incremento I. Y si vino de B, llevo al vector C el contenido de B sub J e incremento J. Pero en cualquiera de los dos casos, observen que en el vector C, la casilla indicada por K ya está ocupada y en la vuelta siguiente, el próximo menor, que claramente va a ser el 3, tiene que venir al vector C, pero no a la casilla 0, sino a la casilla 1. O sea, una vez que la casilla apuntada por K está ocupada por alguien, entonces lo que tiene que hacer el algoritmo antes de volver al ciclo y probar con el siguiente par de casillas es incrementar en 1 el valor de K para que habilite la siguiente casilla libre en el vector C. Y eso es lo que está haciendo el programa aquí en la última línea del bloque de acciones del ciclo. En la gráfica, eso significa que la variable K debe moverse para apuntar al casillero 1. Y en este momento el estado del sistema nos queda como se ve. La I sigue valiendo 0 en A, J vale 1 en B y K vale 1 en C. Y en este momento el vector C ya tiene el menor de todos los números colocado adelante, en la primera casilla. Pues bien, regresamos al while y se repite de nuevo el proceso. Se controla si I es menor que N, la respuesta es sí, recuerden que N vale 4. Se pregunta si J es menor que M, o sea, si J es menor a 3. La respuesta es sí, porque J en este momento vale 1, y como eso es verdad para las dos variables, continúa haciendo de nuevo lo mismo. Bueno, un poco más rápido ahora, ¿qué es lo que se hace? Se compara lo que está en A sub 0, que es el 3, con lo que está en B sub 1, que es el 6. Se pregunta si el 3 que está en A es menor que el 6 que está en B. Y como eso efectivamente es cierto, se activa esta rama verdadera de la condición que está dentro del ciclo. Lo cual significa se copia en C lo que está en A sub I y se incrementa en 1 el valor de I. En la gráfica, ¿esto qué significa? Que el 3 tiene que venir al arreglo y esto significa que el 3 vas a ocupar la casilla número 1 del vector. Como el que viajó fue proveniente del vector A, en A se incrementa el índice que sería I, y una vez que lo hicimos, como la casilla número K del vector C ya está ocupada, ya está habitada por alguien, incrementamos en 1 el valor de K. Y en este momento el sistema nos queda como se ve. En el vector A, la variable de recorrido está apuntando a la casilla 1, lo mismo en B, la variable de recorrido J está apuntando a la 1, pero en C, la variable de recorrido K vale 2. O sea, la próxima casilla libre es la 2. Y bueno, y podemos ver lo que va a ocurrir con un poco más de velocidad ahora. En la siguiente vuelta se va a comparar el 5 de A contra el 6 de B. Y como el 5 de A es más chico, ahora sin tanto mirar el código, porque ya hemos explicado cómo funciona, sabemos que lo que va a ocurrir es que el 5 va a venir a esta casilla, se va a incrementar en 1 el valor de I para que en la variable de recorrido apunte al próximo candidato a viajar al arreglo, y en el arreglo de salida se mueve en 1 la variable K para apuntar a la 3. Y en este momento, terminada esa vuelta, las cosas estarían como se ve aquí. Fíjense cómo la variable I y la variable J poco a poco se van aproximando al final del arreglo que cada una de las dos está recorriendo. Y bueno, en la siguiente vuelta se va a comparar el 7 que está en A con el 6 que está en B. Y como el menor es el 6 viene al arreglo de salida. En el vector B se incrementa en 1 el valor de J, que pasa a valer 2 y ya está apuntando a la última casilla. Y en el vector C, la variable K pasa a apuntar a la casilla número 4, y en este momento el sistema nos queda con el 2, el 3 y el 6, el 2, el 3, el 5 y el 6 ya acomodados en orden final de salida. En el vector B ya fueron copiados el 2 y el 6, en el vector A fueron copiados el 3 y el 5, en A están quedando 2 y en B está quedando 1, el 9. Pues bien, siguiente vuelta, se va a comparar el 7 con el 9. Y como el menor es el 7 viaja al arreglo de salida.
en A se incrementa en 1 el valor de I, que pasa a apuntar en este caso a la última casilla, y en C se incrementa en 1 el valor de K, que pasa a apuntar a la casilla 5. Y el proceso se va llevando a cabo, como pueden ver, sistemáticamente, produciendo lo que le da nombre al algoritmo, la mezcla ordenada o fusión de los elementos de A con los elementos de B, pero de forma tal que a medida que van bajando los valores al vector C, el propio vector C se va generando en forma ordenada, aprovechando la única pasada del ciclo que tenemos allí, sin tener que pensar en que cuando termine tengo que ordenar de vuelta el vector C. Esto es mucho más rápido que bajar todo y luego ordenar. Con una sola vuelta de ciclo, simplemente al costo de n preguntas, de t preguntas, llegamos al resultado final. Pues bien, en la siguiente vuelta comparamos el 8 con el 9 y como el 8 es menor que el 9, el que viaja es el 8. Y eso es lo que reflejamos aquí. En este momento, como el 8 viajó, es la variable i la que se incrementa en 1 y bueno, lo que voy a hacer es simplemente mostrar que la variable i sale del rango de índices del arreglo. La variable i en este momento estaría fuera de rango dentro del arreglo que inicialmente estaba recorriendo, que era A, y la variable b se queda como estaba, con j apuntando al 2. Pues bien, en este momento, fíjense que estrictamente hablando, la variable i llegaría a valer 4. En este momento i vale 4. No tengo el índice en este momento dibujado en la placa, pero ese es el valor que la variable i tiene en este momento, 4. Cuando el ciclo regresa y pregunta si i es menor que n, que es 4, la respuesta es falsa. O sea, tengo aquí que la variable i llegó a valer 4 y por lo tanto el valor de i ya no es menor que n. Alcanzó igual el valor. Por lo tanto, en este momento, como hay un AND y tengo un falso en la primera proposición, el ciclo corta. No tengo más posibilidad de comparar a un elemento que viene de B con alguien que está en A, porque A ya tiene todos los elementos trasladados al vector. Como no puedo seguir comparando, el proceso propiamente dicho de mezcla o de fusión termina cuando este ciclo terminó. Pero podemos ver en la gráfica que cuando A termina, en este caso A terminó primero, en el arreglo B me quedaron números desde la posición indicada por J en adelante que todavía no fueron trasladados al vector C. El 9 efectivamente fue comparado con el 8 y en la comparación perdió. El que viajó fue el 8. El 9 está esperando poder compararse contra alguien que venga de A, pero A ya se terminó. Y por lo tanto, ¿qué quedaría por hacer aquí? El 9 que quedó solitario al final de B, sin compararse con nadie, si quedó al final y todavía no viajó, significa que es más grande que todos los números que se encontraban en A, porque si no habría viajado al vector previamente. Y como el propio B está ordenado, ese 9 es más grande que todos los compañeros que estaban antes que él en el propio vector. Por lo tanto, el lugar que le corresponde a ese 9, sin tener que compararlo ya con nadie, es la última casilla del arreglo C. Y observen que detrás del 9, a la derecha del 9, podría haber otros números. Detrás del 9 podría venir el 11 y el 15. Cualquier número que se encuentre a la derecha del 9 es más grande que el 9 y por lo tanto más grande que el 6 y que cualquier compañero que ellos hubieran tenido en el propio arreglo, y cada uno de ellos a su vez es más grande que todos los que se encuentran en A, justamente porque ya hicimos el proceso de fusión y observen que la variable j quedó apuntando a la casilla que apunta al elemento del arreglo que todavía no terminó, que es el primero más grande que todos los que ya se encuentran en el vector de salida. El propio 9 y los que se pudieron encontrar a la derecha del 9, si es que alguno todavía quedaba, deben ser trasladados así como vienen y sin compararlos con nadie al vector C, empezando por la casilla 6. Bueno, yo aquí me olvidé de mover la variable K para que apunte a la casilla 6 cuando trasladamos el 8. En realidad el sistema queda así. Ok, entonces termina el ciclo, la variable i está fuera de rango y por eso terminó el ciclo, j está apuntando a la casilla 2 de b
y K está apuntando a la casilla 6 de C. A la derecha del 9 podría haber más valores. El propio 9 y los que haya a la derecha tienen que ser trasladados al final de C. Pero observen que en este caso, el arreglo que terminó primero fue A y el que quedó sin completar fue B. Entonces lo que yo tendría que programar es un proceso que empezando en la casilla J, tome todos los números hasta el final de B y los copie a partir de la casilla K en el vector C. Pero eso porque A terminó primero. Esto podría haber sido al revés. Si el 8 que estaba en la casilla A, en vez de estar en la casilla 3 del vector A, en vez de estar en A hubiera estado allá al final, en B, y el 9 hubiera estado en A, en este caso el arreglo que termina primero hubiera sido B, no A. La variable I habría terminado apuntando a 3, J se habría ido de rango, y el vector que se quedó esperando más números para comparar sería A. Cualquiera de los dos arreglos puede terminar antes que el otro. En este caso terminó primero A y es B el que tiene que completar el recorrido para terminar de llenar a C. Pero podría haber sido A, dependiendo de cómo vinieron los números. Si los números más grandes hubiesen estado en A, el que termina primero es B. Y el patrón que tenemos que reconocer aquí, ¿cuál es? Que en el vector que terminó, que todavía no terminó, la variable con la que venía recorriendo a ese vector, en el caso de BJ, queda apuntando a la casilla en la que se detuvo el proceso. El valor del índice, la casilla apuntada por J, contiene el primero de los números del vector que no terminó, B, que debe ser trasladado en forma directa a la casilla C. Y en el vector C, la variable K está apuntando a la casilla en donde debe ser guardado ese número que sobró en el vector que todavía no terminó y de allí en adelante los que pudiera haber a la derecha. En el caso de B es J que apuntó a la casilla 2, pero si hubiese sido al revés, I estaría apuntando a la casilla a partir de la cual arrancan los números que se quedaron sin compañeros para compararse. En definitiva, lo que hace este proceso que vemos acá abajo es intentar determinar cuál de los dos arreglos es el que todavía no terminó. Y van a entrar a jugar ahora estas dos variables que dibujé y mantuve por separado aquí debajo para que nos ayuden a entender cómo hacemos para hacer el recorrido de lo que falta. ¿Cuál es la idea? Al terminar el ciclo, lo que hacemos aquí es voy a utilizar una variable auxiliar B para que apunte al vector que se supone que todavía no terminó. Empiezo suponiendo que el vector que todavía no terminó es B, es decir, asigno en B la dirección del vector B. Y esto hace que la variable B corta, esta que tengo aquí, finalmente venga aquí. Se coloque en el gráfico apuntando al mismo vector al que está apuntando la variable B larga. ¿Sí? Estoy asumiendo que ese es el arreglo que todavía no terminó. Y como a ese arreglo, el indicado por B, es el que tengo que recorrer a partir de donde terminó el proceso, lo que hago es utilizar otra variable que se llama pos para que tome el índice de la casilla donde terminó el recorrido cuando el ciclo finalizó. A esa variable la llamo pos y esa pos la llevo al vector al mismo lugar en donde en este momento está J. Es decir, pos y J apuntan a la misma casilla. La idea es que pos me diga desde dónde tengo que continuar en el vector que ahora está apuntado por B. Eso asumo que el vector que todavía no se terminó es B larga. En la casilla J está el índice de la casilla en la que debo seguir. Pongo la variable B apuntando al mismo vector y la variable pos apuntando al mismo valor de J. Pero después controlo, por las dudas, no vaya a ser cosa que el vector que terminó antes hubiera sido B y el que no terminó fuera A. Pregunto si el valor de I, el que usé para recorrer el vector A, es todavía menor que la variable n, que es el tamaño de A, que vale 4. Si esto llegase a ser cierto, significa que la I, en vez de estar fuera de rango como está ahí,
estaría apuntando todavía a algún casillero adentro del vector A. Si eso fuese cierto, significa que el vector A todavía no terminó su recorrido, pero como estamos fuera del ciclo con el que estábamos haciendo la función, si estamos fuera del ciclo es porque una de las dos variables llegó al final. Acá estoy preguntando si la que llegó al final fue la i o no. Si la i no llegó al final, entonces la que llegó al final fue la j. Si esta pregunta es cierta y el valor de i todavía estuviese adentro del vector A y no afuera como se ve ahora, entonces la que estaría afuera sería b, y esto implica que el vector que se terminó primero fue b y no a. Si esto fuese cierto, cambiamos y hacemos que b corta, que hasta ahora está apuntando al vector b larga, deje de apuntar a ese vector y, si fuese el caso, llevaríamos esta variable a apuntar al vector a. Y en ese caso pondríamos la variable pos para que en vez de apuntar a donde ahora estaba apuntando j, venga a apuntar a donde sea que haya quedado la variable i. Dependiendo de cuál de los dos vectores terminó primero, este proceso que estoy pintando ahora en color celeste claro va a dejar la variable b apuntando al vector que todavía no terminó, a A o a B, y la variable pos apuntando a la casilla de ese vector en donde se encuentra el primer número que se quedó sin compañero. Sea cual sea el vector que todavía no terminó, la variable b corta y la variable pos se van a encargar de apuntar a ese vector a partir de la posición indicada para que lo pueda recorrer desde allí. Como en el caso del ejemplo, el arreglo que terminó primero fue fue A, la variable b corta, apunta al otro vector, a B, y la variable pos viene a apuntar a la misma casilla en donde estaba apuntando la variable j. Las voy a poner aquí una debajo de la otra para no encimar la gráfica y no perderlas de vista. En lo que respecta al vector c, sigue siendo c el vector de siempre y la variable k sigue apuntando en este caso a la casilla número 6. Y bueno, lo que falta es completar el proceso con el ciclo que se ve aquí debajo. ¿Cuál es la idea? Continuar avanzando en el vector que ahora está apuntado por b corta, en este caso el vector original de la derecha, mientras la variable pos, que es la que voy a utilizar para seguir el recorrido, se mantenga menor que el tamaño de ese vector. El tamaño de este vector es 3, la variable pos en este momento está valiendo lo mismo que j, que es 2. 2 es menor que 3, respuesta sí. Entonces, entre el vector apuntado por b corta en la casilla indicada por pos, que es la casilla 2, o sea, tome el 9 que se encuentra allí, y a ese valor cópielo en el vector c en la casilla indicada por k, lo cual significa que en este momento, en este vector, viaja el 9 y ocupa el lugar que le faltaba. Cuando termine de hacer eso, sume 1 al valor de pos. La variable pos sumaría 1 y pasaría con ello a valer 3. Entiendan, si a la derecha del 9 hubiese otro valor, por ejemplo un 11, en este momento pos pasaría a valer 3 apuntando a ese 11, y en ese caso obviamente el tamaño del arreglo sería 4. Pos estaría valiendo 3, el tamaño del arreglo es 4, y cuando acá regresamos al ciclo para preguntar si pos es menor que la longitud de ese vector, la respuesta seguiría siendo verdadera. Pos estaría apuntando a 3, el tamaño del arreglo es 4, 3 es menor que 4, todavía me queda al menos una vuelta. Entraríamos de nuevo al ciclo, ese valor que se encuentra a la derecha del 9 aquí sería copiado en el vector de salida, y una vez hecho eso, pos vuelve a incrementarse y se vuelve a incrementar en 1 el valor de k para habilitar la casilla siguiente. Bueno, en este caso el arreglo se terminó porque quedaba un solo casillero. La variable pos, con la que estamos haciendo el recorrido para finalizar, ella misma se va de rango. Así que la voy a poner aquí arriba para que quede claro que ya hemos terminado de recorrer ese vector. Y aquí debajo la propia variable k se va de rango y pasa a apuntar al valor 7 que ya no es tenido en cuenta en el proceso. Cuando aquí volvemos a este ciclo, con el que simplemente estamos recorriendo el arreglo que no ha terminado, el valor de pos ya llegó a valer lo mismo que el tamaño del arreglo que estábamos recorriendo.
el tamaño del arreglo apuntado por B corta, ¿sí? Como eso llega al final, el valor de post ya no es menor que el tamaño, sino igual, el ciclo corta. Y al cortar el ciclo, como pueden observar, los dos arreglos han sido completamente recorridos, los dos arreglos han sido correctamente fusionados y todos los valores que se encontraban en los dos fueron convenientemente copiados en el vector de salida C. Entre el proceso que se muestra aquí a la izquierda, que hace la fusión propiamente dicha, y el proceso que se encuentra aquí a la derecha, que toma los elementos que quedaron en el arreglo que no terminó y los copia en la parte final del arreglo de salida, el proceso completo finaliza, el proceso completo termina. Este mecanismo está programado en el modelo que acompaña la ficha. El modelo F13, ordenamiento y búsqueda, como dije, tiene un módulo que se llama arreglos y ese módulo tiene una función que es esta, que voy a pintar aquí, que se llama merge, que se encarga de hacer la fusión del arreglo tomado como parámetro A y el arreglo tomado como parámetro B. La función crea el vector C, como vemos aquí, y cuando termina lo retorna. Es decir, la función crea un tercer arreglo y retorna ese arreglo como resultado del proceso que acabo de explicar. Aquí, simplemente, como vemos, y como ya expliqué, se toma el tamaño de los dos arreglos originales y se crea un tercer arreglo C del tamaño igual a la suma de los tamaños de los originales, lleno de ceros. Este es el proceso que hace el proceso o la estrategia de fusión propiamente dicha, como ya expliqué. I, K y J se inicializan en 0, se controla que I y J se mantengan menores que los respectivos tamaños de los arreglos que recorren. Acá se determina cuál de los dos es el que viaja al vector de salida, se hace la asignación y se incrementan los índices para ir dejando habilitada la casilla que sigue en cada vuelta. Y cuando ese ciclo termina, aquí está el proceso por el cual determinamos cuál de los dos arreglos todavía no terminó y colocamos la variable b apuntando a ese arreglo y la variable post para continuar donde dejó o donde terminó el recorrido del arreglo que todavía no terminó. Simplemente este ciclo se encarga de tomar todos los elementos que todavía no habían sido copiados y los copia, aunque en este caso sin compararlos con nadie. Al terminar, el arreglo está fusionado y se retorna al punto de llamada. El programa test05.py simplemente hace una prueba de todo esto. La función validate para cargar el tamaño del arreglo que ya conocemos. Aquí tengo una función que se llama generate para no tener que cargarlos por teclado a los dos vectores. La función toma como parámetro un arreglo y un factor, un número, que por default está inicializado en 3. Lo que hace esta función es recorre el arreglo que recibió como parámetro y lo llena con valores que surgen de multiplicar ahí por el factor que recibió como parámetro. Si el tamaño del arreglo es 10, lo que está haciendo este ciclo es llenar ese vector con 10 números entre 0 y, en principio, 3. Entre 0 y múltiplos de 3, ¿de acuerdo? La primera vuelta i vale 0, multiplica por 3, es 0. En la segunda vuelta i vale 1, multiplica por 3, es 3. Y así sucesivamente. Si n vale 10 y factor vale 3, este proceso llena el vector con 10 números que son múltiplos de 3. Y como esta variable factor viene como parámetro, en realidad podría venir cualquier número ahí, que es lo que mostramos en la función test. Aquí pido que se cargue el n, el tamaño del primer arreglo, se crea el primer arreglo con n ceros y se llama la función generate, pero le estoy diciendo que quiero que el factor sea 2. Esto significa que reemplaza este 3 por un 2 y en vez de llenar el vector con n múltiplos de 3, llena el vector con n múltiplos de 2. Como lo estoy haciendo multiplicando la i de este ciclo por 2, el vector se va a crear en forma ordenada, con múltiplos de 2. Acá estoy diciendo lo mismo para el vector b. Cargo por teclado el valor de m, el tamaño del segundo vector, creo el segundo vector con m casilleros valiendo 0 y llamo a la función generate para que a b lo llene con m múltiplos de 5 en este caso. Y con eso lo va a generar, ¿sí? En lugar de factor 3,
Cuando la llamo por segunda vez, acá estoy mandando un 5. Cuando los dos arreglos se crean, la función merge, que acabamos de ver, fusiona los dos y devuelve el arreglo C que acaba de generar. Acá se muestran los tres y simplemente ahora es cuestión de probar a ver que la cosa efectivamente funcione. Ejecutamos el programa y acá le vamos a decir, bueno, quiero que el primer arreglo tenga 5 números. Ahí lo generó. Quiero que el segundo arreglo tenga 8 números. Ahí lo generó. Y acá me muestra. El primer vector, como vimos, va a tener 5 números que son múltiplos de 2, ordenado de menor a mayor. El segundo arreglo va a tener 8 números que son múltiplos de 5. Aquí está el segundo vector, ordenado de menor a mayor. Y el vector fusionado es el que se ve aquí debajo. El 0 está en los dos arreglos, por lo tanto hay dos ceros adelante. El 2 y el 4 son menores que el 5, que es el segundo elemento del vector. Por lo tanto, el 2 y el 4 se encuentran aquí. Luego viene el 5 y a continuación vienen al vector de salida el 6 y el 8, que son ambos menores que el 10. El 6 y el 8. Con eso el vector A se termina de recorrer. Pero observen que en el segundo vector la variable de recorrido estaba apuntando al 10. El 10 y todos los números que se encuentran a la derecha del 10 son directamente copiados en el arreglo de salida con el proceso que hemos mostrado al final. Es decir, con ese mecanismo que en este momento estoy pintando de azul. Ahí se determina que el vector B es el que quedó sin recorrer. La variable pos empezaría apuntando a la casilla que tiene el 10 y este ciclo que se encuentra aquí copiaría todos los números del 10 en adelante al vector de salida. Y cuando este proceso termina, se retorna el vector y la fusión quedó completada. Como se puede ver, el proceso funciona correctamente y sin tener que pensar en ordenar de nuevo el arreglo de salida una vez que hemos finalizado. En definitiva, aquí tenemos entonces un proceso que es mucho más rápido que copiar todo y ordenar después. Al costo de un solo ciclo, que es este que está acá, este ciclo hace una comparación por cada uno de los casilleros que se encuentran en el vector de salida. De hecho, es lo que demora este ciclo, es lo que demora en tapar cada una de las casillas. Y cada una, la cantidad de casillas que tiene este arreglo es T igual a N por M. Es decir, que el tiempo que demora este proceso de fusión es proporcional a la cantidad de casillas que tiene este vector. Esta pregunta se hace tantas veces como casillas tiene este vector en principio y con eso el ciclo termina. Este otro proceso completa con las casillas que todavía no terminamos, pero podemos ver que eso es mucho más rápido que n al cuadrado comparaciones, que es lo que haría el algoritmo de ordenamiento simple que conocemos hasta aquí. Es mucho más veloz hacerlo así que copiar todo y luego ordenar. Con esto hemos terminado de explicar entonces el proceso de fusión y con eso se termina este video y también la explicación de los temas de la ficha 13. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.